Esta mañana quiero invitarlos a que abran sus Biblias en Primera de Crónicas, capítulo 10. Esta es, digamos, la tierra de Israel y Palestina. Lo que ustedes están viendo son las 10 tribus, la manera como las 10 tribus quedaron distribuidas de acuerdo con la promesa que Dios había hecho al pueblo de Israel. En Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 10, Israel y los filisteos estaban en guerra, como hoy. Entonces el versículo 10 dice esto: ahora bien, los filisteos atacaron a Israel y los hombres de Israel huyeron ante ellos. En esta ocasión, digamos, los filisteos fueron contra el pueblo de Israel, pero en esa ocasión el pueblo de Israel no pudo hacer frente a los filisteos. Dice este versículo: mataron a muchos en las laderas del monte Gilboa. Entonces veamos la siguiente diapositiva, porque seguramente está muy pequeñito el monte Gilboa, no se alcanza a ver. Bueno, un poquito más grande. El monte Gilboa es ese puntico blanco allá arriba, en Manasés occidental. Ahí estaban luchando los filisteos y el ejército de Israel. En el versículo 2 dice: los filisteos cercaron a Saúl y a sus hijos y mataron a 3 de ellos: Jonatán, el amigo de David, Abinadab y Malquisúa. La batalla se intensificó cerca de Saúl y los arqueros filisteos lo alcanzaron y lo hirieron. Con gemidos, Saúl le dijo a su escudero: toma tu espada y mátame antes de que estos filisteos paganos lleguen para burlarse de mí y torturarme. Es más o menos lo que está pasando hoy, ¿verdad? Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, se echó sobre su propia espada y murió. Así que Saúl y sus 3 hijos murieron allí juntos y su dinastía llegó a su fin. En el versículo 9 dice lo que hicieron los filisteos con Saúl. Entonces le quitaron la armadura a Saúl y le cortaron la cabeza. Luego proclamaron las buenas noticias de la muerte de Saúl ante sus ídolos y a la gente de toda Filistea. Pusieron su armadura en el templo de sus dioses y colgaron su cabeza en el templo de Dagón. En el versículo 13 dice: de manera que Saúl murió porque fue infiel al Señor. No obedeció el mandato del Señor e incluso consultó a una medium en lugar de buscar la dirección del Señor. Así que el Señor le quitó la vida y le entregó el reino a David, hijo de Isaí. Los puntos rojos que ustedes ven son lo que se llama la Pentápolis Filistea. Pipe, me parece que está un poco chillón, no sé, ¿me ayudas? El sonido de adentro está un poquito chillón, ¿sí? No sé, bueno. Esos 5 puntos son la Pentápolis Filistea: Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat. Las mismas ciudades que hoy en día están en conflicto con Israel. Y los puntos azules son abajo Hebrón y arriba Jerusalén. Leamos Primera de Crónicas 11, versículo 3.
De modo que allí en Hebrón, es decir, abajo, eso, David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel y lo ungieron rey de Israel, tal como el Señor lo había prometido por medio de Samuel. Lo siguiente que hizo David cuando fue ungido rey fue tomar Jerusalén, que era en ese entonces de los jebuseos. El versículo 2 del capítulo 13, así que avancemos un poco. En el capítulo 13, versículo 2 dice: luego se dirigió a toda la asamblea de Israel con las siguientes palabras: si ustedes lo aprueban y si es la voluntad del Señor nuestro Dios, enviemos un mensaje a todos los israelitas por toda esta tierra, incluidos los sacerdotes y los levitas en sus ciudades y pastizales, a que se unan a nosotros. Es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios, porque la descuidamos durante el reinado de Saúl. Versículo 6. Luego, David y todo Israel fueron a Baala de Judá, también llamada Kiriat Jearim, para traer de regreso el arca de Dios. Bueno, podemos ir a la siguiente diapositiva, esa. Pues yo sé que me quedó chiquito, pero este lugar, Kiriat Jearim, es un lugar que está entre Ecrón y Jerusalén, uno de esos puntos azules. Ecrón es la que queda justo en el borde del límite entre la tribu de Dan y la tribu de Judá. Entonces, fue para traer de regreso el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor, quien está entronizado entre los querubines. Pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab. Usa y Ahío guiaban la carreta. Versículo 9. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y lo hirió de muerte porque había puesto su mano sobre el arca. Así fue como Usa murió allí en presencia de Dios. Vamos al versículo 12. Ahora David tenía miedo de Dios y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca de Dios para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David no trasladó el arca a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom de Gat. El arca de Dios permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses, y el Señor bendijo a los de la casa de Obed-Edom y todo lo que él poseía. Con Isabela hablábamos el otro día que no es muy fácil entender por qué Dios hizo esto. ¿Por qué Dios le quitó la vida a un hombre que tenía una buena intención? Su intención era que el arca no cayera de la carroza. Entonces se lanzó y puso su mano para que el arca no se cayera, pero Dios le quitó la vida en ese momento, en ese instante. Para poder entender, tenemos que buscar en otros pasajes. Vamos a 1 Samuel, capítulo 2. Entonces, unas páginas más atrás, en 1 Samuel, capítulo 2, dice esto. Creo que voy a tener que ir un poco más rápido porque el tiempo apremia. Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. Elí era un sacerdote. Elí era juez de Israel.
Él era un hombre de autoridad, de eminencia. Y básicamente en Israel, pues lo que recibía Elí del Señor lo comunicaba y eso era lo que se hacía. Y tenía 2 hijos y sus 2 hijos estaban destinados a cumplir con las tareas del sacerdocio, pero sus 2 hijos eran sinvergüenzas y no tenían respeto del Señor. No respetaban ni al Señor ni las obligaciones sacerdotales que ellos tenían. Vayamos al versículo 22. Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Elí les dijo: he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Vamos al capítulo 4 de Primera de Samuel. Versículo 1. En aquel tiempo, Israel estaba en guerra con los filisteos. Otra vez. ¿Sí? Otra vez. El ejército israelita acampaba cerca de Eben-ezer. Entonces, ahí ese puntico blanco en la tribu de Efraín es Eben-ezer. Y los filisteos estaban en Afec. Afec era una ciudad de Efraín, es la del punto rojo que está justo abajo en diagonal a Eben-ezer. Los filisteos atacaron al ejército de Israel y lo derrotaron, matando a 4,000 hombres. Terminada la batalla, las tropas se retiraron a su campamento y los ancianos de Israel se preguntaban: ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Y después dijeron: traigamos de Silo el arca del pacto del Señor. Sí, la llevaremos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. Entonces lo que hicieron fue ir a ese puntico azul que se llama Silo, que está en Efraín, digamos un poquito abajo del puntico blanco. Eran más o menos unos 30 kilómetros. Fueron por el arca y la llevaron a Eben-ezer. Ellos dijeron: traigamos de Silo el arca del Señor. Si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. Versículo 10. Así que los filisteos pelearon con desesperación. ¿Saben por qué pelearon con desesperación? Porque cuando los israelitas vieron llegar el arca al campamento, gritaron, se alegraron y se fortalecieron. Y los filisteos dijeron esto que dice el versículo 10. Pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel. Porque sabían que si Dios luchaba con Israel, ellos serían derrotados. Entonces dijeron: peleen como nunca, por sus vidas, por sus familias, por su tierra. Y pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel. Y la matanza fue grande. Ese día murieron 30,000 soldados israelitas, 30,000. Los sobrevivientes dieron la vuelta y huyeron cada uno a su carpa. Entonces los filisteos capturaron el arca de Dios y mataron a Ofni y a Finés, los 2 hijos de Elí. ¿Cómo les parece esto? El arca de Dios, que era ese, ¿qué vamos a decir? Ese elemento en el que los israelitas habían puesto su confianza para ganar la batalla, fue capturada por los israelitas, por los filisteos. Avancemos al capítulo 5 de Primera de Samuel y vamos al verso 1. Dice esto:
Después de que los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron del campo de batalla en Ebenezer a la ciudad de Asdod. Entonces, el arca salió de Silo, fue a Ebenezer, en Ebenezer la tomaron los filisteos y ellos la llevaron a Asdod. Bueno, llevaron el arca, versículo 2, llevaron el arca de Dios al templo de Dagón. Dagón era el dios de los filisteos, uno de los dioses de los filisteos. Y la pusieron junto a una estatua de Dagón. Pero cuando los ciudadanos de Asdod fueron a verla la mañana siguiente, la estatua de Dagón había caído boca abajo delante del arca del Señor. Así que levantaron a Dagón nuevamente, lo colocaron en su lugar, pero temprano al día siguiente sucedió lo mismo. De nuevo, Dagón había caído boca abajo frente al arca del Señor. Esta vez su cabeza y sus manos se habían quebrado y estaban a la entrada. Solo el tronco de su cuerpo quedó intacto. El resto de ese capítulo lo que termina diciendo es que en Asdod la gente empezó a tener tumores, empezó a enfermar y hubo una plaga de ratas. Entonces consultaron los filisteos y sus sacerdotes dijeron: es por el arca de Dios. Así que decidieron llevar el arca de Dios a Gat. Entonces el arca pasó de Asdod a Gat. Y cuando el arca llegó a Gat, empezaron a salir tumores en Gat y ratas en Gat. Así que dijeron: llevemos el arca a Ecrón. Y cuando llevaban el arca a Ecrón, los de Ecrón dijeron: no traiga el arca acá. No queremos los tumores ni queremos las ratas. Y entonces consultaron de nuevo con los sacerdotes de Dagón y dijeron: ¿qué vamos a hacer con esta arca? Entonces dijeron: devolvámosla a Israel. Y dijeron: bueno, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces acordaron que iban a hacer una carroza nueva, que iban a ponerla a jalar con 2 vacas recién paridas, que nunca hubieran llevado un yugo. Hicieron la carroza, pusieron las vacas delante, hicieron un cofre, y en el cofre pusieron 5 tumores de oro, uno por cada ciudad de los filisteos, y 5 ratas de oro. Y dijeron: vamos a soltar a las vacas, y si las vacas salen hacia Israel, pues vamos a saber que Dios de Israel quiere que el arca esté en Israel. Y las vacas, cuando fueron yuntadas, las dejaron libres y las vacas caminaron hacia Israel. Y dice allí que los 5 reyes de las ciudades filisteas estaban mirando desde una colina lo que pasaba. Y esas vacas llegaron al campo de un hombre que estaba brillando y pararon junto a una roca. Entonces, cuando se dieron cuenta que era el arca, entonces se alegraron y dijeron: es el arca del Señor, ha llegado a nuestro lugar. Y curiosos, la destaparon y miraron en el interior. Los 70 que miraron murieron. Entonces dijeron: llevemos el arca hasta Kiriat Jearim. Y llevaron el arca y la dejaron en Kiriat Jearim. Avancemos a 1 Samuel capítulo 7 y leamos el versículo 2. Dice así: el arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Durante ese tiempo, todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado.
¿El Señor los había abandonado? ¿Qué opinan ustedes? Si uno lee el versículo al revés, más bien ellos habían abandonado al Señor. Abandonaron al Señor. Solamente 20 años después, David dijo: hemos tenido descuido del arca del Señor. Ellos abandonaron al Señor, empezando por los hijos de Elí. Los hijos de Elí menospreciaron al Señor. Ellos robaban de las ofrendas sagradas y daban mal ejemplo, a pesar de ser sacerdotes de Dios. La razón por la cual Israel fue vencido por los filisteos, a pesar de tener el arca en la batalla, es porque la presencia de Dios no estaba con ellos. Él se había apartado porque aún los sacerdotes se habían corrompido. Y ahora David estaba tratando de restablecer el lugar de Dios entre su pueblo. Y para eso tuvo que aprender la manera de Dios. Miremos la siguiente diapositiva anterior. Lástima, casi no se ve. ¿Podemos apagar estas luces de este lado, por favor? Esa es el arca. El arca era un cajón de madera, de acacia, bañado con oro. Tenía una tapa que se llamaba el propiciatorio. Sobre esa tapa había 2 querubines con las alas extendidas mirando al propiciatorio, porque en el propiciatorio el sumo sacerdote una vez al año derramaba la sangre de la expiación. En el Yom Kippur, el día de la expiación, el día del perdón, el sumo sacerdote entraba por única vez durante todo el año a ese lugar con la sangre de un cordero sin mancha, de un cordero perfecto, y la derramaba ahí para el perdón de los pecados suyos y los del pueblo. En Éxodo capítulo 25, no lo lean, no lo busquen, yo les voy a leer aquí. Desde el versículo 10 hasta el versículo 22, Dios da las instrucciones para hacer esa arca. Le dice a Moisés cuánto mide, de qué madera se hace, cómo tiene que forrarla o más bien revestirla en oro, cómo se hace el propiciatorio, cómo se hacían los querubines, todo lo dijo. Y en el versículo 22 del capítulo 25 le dijo estas palabras: allí me encontraré contigo y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación, entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto. Desde allí te daré mis mandamientos para el pueblo de Israel. Entonces el arca de la alianza, el arca del pacto, el Aarón Jabrit, no porque Aarón sea como el nombre del hermano de Moisés, porque el hermano de Moisés se llama Aarón, sino que Aarón es arca, cajón. Aarón Jabrit, el cajón del pacto. Brit es pacto. Representa la presencia de Dios entre su pueblo. Durante el Éxodo, que fue la salida del pueblo de Israel de Egipto, Dios determinó la manera como debía trasladarse esa arca. La manera como debía trasladarse era así, con esos, digamos, listones o esas varas de madera, y debía trasladarse como Dios había ordenado. En Deuteronomio 10:8 dice: en aquel tiempo el Señor designó a los de la tribu de Leví para que se encargaran de llevar el arca del pacto del Señor y estuvieran delante del Señor para servirlo y pronunciar bendiciones en su nombre. Esas son las responsabilidades de ellos hasta el día de hoy. Los hijos de Elí no entendieron. Los hijos de Elí despreciaron, menospreciaron el puesto que Dios les había dado. Y cuando David fue ungido rey,
Esto se había olvidado. Se había olvidado que el arca de Dios era el lugar desde donde Dios hablaría. Se había olvidado que era la tribu de Leví, la única que era autorizada para trasladar el arca. Y Dios tuvo que decir: si en verdad quieres mi presencia contigo, tienes que saber un par de cosas, David. Y ese par de cosas fueron a precio de la vida de Usa. Volvamos a Primera de Crónicas, capítulo 15. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 1, dice estas palabras. David construyó varios edificios para sí en la ciudad de David. La ciudad de David era la fortaleza que había tomado de los jebuseos. Desde el momento en el que él venció a los jebuseos, vivió en esa ciudad. Por eso se llama la ciudad de David. Era la fortaleza que tenían los jebuseos. También preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una carpa especial para ella. Después ordenó: nadie, excepto los levitas, podrán llevar el arca de Dios. El Señor los ha elegido a ellos para que carguen el arca del Señor y para que le sirvan para siempre. Lección aprendida por David y por el pueblo. Versículo 13. Como no fueron ustedes los levitas los que llevaban el arca la primera vez, el enojo del Señor nuestro Dios se encendió contra nosotros. No habíamos consultado a Dios acerca de cómo trasladarla de manera apropiada. Versículo 15. Entonces los levitas llevaron el arca de Dios sobre los hombros con las varas para transportarla, tal como el Señor le había indicado a Moisés. Ahora David comprendía la importancia de consultar a Dios acerca de cómo hacer algo para él. ¿Cuántas veces fallamos en esto? Pensamos que es suficiente nuestra motivación, nuestra buena intención, nuestro deseo de hacer algo para Dios, pero antes de la actividad deberíamos ocuparnos de la intimidad. David quería traer la presencia de Dios a Jerusalén. Preparó un lugar para el arca, levantó una carpa especial para ella, pero esta vez hizo las cosas literalmente como Dios manda. David estaba buscando la presencia de Dios. Me llamó mucho la atención todas las veces que aparece la palabra presencia en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, es esta palabra. Ahora sí, la siguiente. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Dice panim. Panim o pané. ¿Saben qué significa esa palabra? No significa presencia. Significa rostro. ¿Entendemos la diferencia? Yo estoy en presencia de ustedes. Aquí, en el mismo cuarto, en la misma habitación. Pero estar delante de su rostro es estar realmente cerca, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de la presencia de Dios, lo hace en ese sentido, un sentido íntimo, completamente cercano. Habla de su rostro, habla de estar cara a cara, habla de una intimidad que uno solamente tiene en la cotidianidad con alguien tan cercano como su padre o su hijo o su esposa, ¿verdad? Nadie se pone con el rostro cerca a nuestro rostro que no sea alguien realmente íntimo para nosotros.
Si alguien acerca su rostro a nuestro rostro y no es alguien íntimo, ¿qué pasa? Es incómodo, ¿verdad? Oh, está invadiendo mi espacio personal. Pero Dios quiere esta relación con nosotros, de cercanía, de intimidad. La intimidad que tiene un esposo con su esposa, la intimidad que tiene un padre con su hijo. El pueblo de Dios está delante de su rostro. Él nos mira de cerca. Lo que hacemos, lo hacemos delante de su rostro. Lo que hacemos bien, lo hacemos delante de su rostro. Lo que hacemos mal, también lo hacemos delante de su rostro. En Génesis 4:16, no lo busquen, dice estas palabras. Luego Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Dice, Caín salió de delante del rostro del Señor. Del rostro del Señor. Él lo que hizo fue asesinar a su hermano en la cara de Dios. Y en Génesis 19:27 dice, Abraham se levantó temprano esa mañana y salió deprisa al lugar donde había estado en la presencia del Señor. Había estado delante del rostro del Señor. Es como si Dios nos tuviera en su mano, cerquita de su rostro, y ve todo lo que hacemos. En Éxodo 29:42 dice, estas ofrendas quemadas deberás presentarlas cada día de generación en generación, ofrecerlas en la presencia del Señor a la entrada del tabernáculo. Allí me encontraré contigo y te hablaré. Las ofrendas se presentan delante del rostro del Señor. ¿Entendemos? ¿Entendemos por qué Dios estaba tan enojado con los hijos de Elí? En su cara estaban robando las ofrendas que traía el pueblo, las que se ofrecían delante del rostro del Señor, a la entrada del tabernáculo, en la tienda de reunión en donde se reunían Dios y su pueblo, el lugar que Dios había escogido para encontrarse con el hombre, para hablar con él. Para David, el arca no era un amuleto para ganar batallas, como tal vez lo era para los que estaban en Ebenezer. Dijo, traigan el arca, con el arca vamos a ganar. Pero el arca es solamente un cajón de madera. El valor del arca no es el oro que la reviste, es la presencia de Dios. Entonces, para David, traer el arca era buscar el rostro de Dios. El Salmo 23:1, no lo busquen, solamente es un versículo el que voy a decir. Dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Son palabras sencillas. Son palabras fáciles, de un lenguaje sencillo y cotidiano, de un hombre que era pastor. David era pastor. Lo que David dice aquí no es doctrina. Lo que David dice revela una relación personal entre él y su Señor. Él declara que en esa relación hay un pastor y hay una oveja. El Señor es el pastor y Él es la oveja. Y como oveja tiene completa seguridad de tener todo lo que necesita. Si alguien sabía lo que era un pastor, era David. Él era pastor. La primera ocupación que hizo fue cuidar ovejas. Sabía perfectamente lo que hace un pastor por sus ovejas. Él sabía cómo era un buen pastor y sabía también cómo era un pastor malo. Él sabía que el pastor tenía que darle a las ovejas todo lo que necesitan. Es más, sabía que el buen pastor
conoce lo que las ovejas necesitan. Las ovejas no pueden decirle: pastor, tengo hambre, pastor, tengo sed, pastor, tengo frío, pastor, tengo miedo, pastor, estoy enferma, me quebré una pata, estoy herida. Él sabía cómo cuidar ovejas. David, siendo un pastor, conociendo a las ovejas, conociendo lo torpes que son las ovejas. Las ovejas son la demostración de que la teoría de la evolución no existe. Las ovejas no tienen cómo defenderse. Las ovejas no pueden correr rápido. Las ovejas que no son esquiladas se ahogan en su propia lana. Las ovejas no ven bien de noche. Las ovejas pueden comer plantas venenosas. Las ovejas pueden beber aguas contaminadas y morir. Las ovejas son es tal vez el animal más torpe de toda la creación. Y David, que conocía exactamente a sus ovejas, se comparó con una oveja. Él no dijo: yo soy el perro y el pastor es Jesús y las ovejas sí son el resto. No, él dijo: yo soy una oveja, yo soy una oveja. Y dijo: tú eres mi pastor. Todo lo que necesitamos para este tiempo, pero lo que necesitamos también para la eternidad, está en esa relación con Dios. La versión de Reina Valera habla en futuro, dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero la nueva traducción viviente dice: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Creo que es una traducción más apropiada porque está en presente, no está en futuro. La religiosidad nos lleva a mirar que las cosas van a ser en el futuro, pero lo que Dios quiere en una relación personal con nosotros es que vivamos en este presente. No está en el futuro la bendición de Dios. No hay que ir a un lugar específico, no hay que estar de una manera específica. Lo que hay que hacer es cultivar nuestra intimidad con Dios. David habla de una relación en el presente, en la que no necesita nada porque el pastor tiene todo lo que necesita. Él le da todo lo que él puede necesitar. David dice: el Señor es mi pastor. Él no dice: el Señor es el pastor. Dice: es mi pastor. Es una relación directa, personal, y es la base de su seguridad. Su seguridad no descansa en la doctrina, descansa en la relación que tiene con su pastor. Es mi relación con Jesús la que garantiza la satisfacción de mis necesidades. Y la satisfacción de mis necesidades no es la comida, no es la casa, no es la ropa. La satisfacción de mis necesidades es la provisión para mi liberación, mi restauración, mi protección, mi preservación, mi sanidad, mi vida en plenitud. Son las 12:30 en punto. Tengo más cosas que decir, pero hasta ahí he dicho algunas cosas que han sido una delicia para mí. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Dios del cielo, por tu gracia en la que nos diste un regalo que no merecemos. Por tu misericordia en la que no nos das lo que merecemos. Pero también por tu justicia en la que un día darás a cada uno lo que cada uno merece. Padre, en esta hora tu pueblo Israel está en guerra. Las profecías que has dicho sobre los últimos tiempos se están cumpliendo. Como dijo Andrés Bernal el jueves, no podemos explicar la Biblia con base en las noticias. Podemos entender las noticias entendiendo lo que dice la Biblia. No avalamos el sufrimiento de los que padecen
por esta situación, Dios del cielo. Pero entendemos que toda tu creación gime esperando el regreso del Mesías, el regreso de tu Hijo. Todo está cayendo en su lugar. Esta arca ya está construida. El candelabro está construido. Los utensilios del templo están construidos, están hechos, están listos. La vaca bermeja que se extinguió ahora existe nuevamente en Israel. Todo lo que debe haber en el templo, todo lo que se necesita para que el templo esté otra vez en ejercicio. Cuando sea levantado de nuevo, está listo. Cuando todo esté en su sitio, cuando se hayan cumplido las profecías, veremos también el regreso de tu Hijo Jesucristo sobre esta tierra. Y entre tanto, recordamos lo que ha sido escrito en Romanos capítulo 8, donde dice: lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en el que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia, como si tuviera dolores de parto, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esta esperanza cuando fuimos salvos. Si alguno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y con confianza. Nuestra confianza está en ti, Jesús, nuestro buen pastor. Ven pronto.